Mariana, ahí está. Y Mariana, ahí está. Bueno, perfecto. Hola. Buenas, buenas, bueno. Nada, ¿se conocen? No. No, no. Bueno, nada, bueno, si quieren se presentan rapidito, igual después se mueven, también se van a estar presentando. Ah, no, pero decime, yo creo que la vi en Northlands. Ah, Rosalía, Rosalía. ¿viste? Sí. Sí, sí. Hola, Eh, Carla, ¿cómo estás? Hola, Jennifer, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Gracias por sumarte. No, por Acá favor, hoy mucho. tenemos speakers de lujo hoy, así que hacerles muchas preguntas. Por Ay, favor. mirá, estás súper acompañada. Sí, no, ella no se pierde una, no se pierde un Zoom. Mirá qué bueno. Mi perro también, cada tanto viene, me rasca la puerta, me tengo que parar, no tengo que dejar entrar, porque si no, y entra. Muy Aparte es bien. la hora que como que llegamos a casa, estuvieron todo el día solos, entonces pegan Claro, como tal chicle, cual. ¿no? Sí, Es yo acabo de así. llegar. Bueno, así que la idea es Bien. que, nada, como le dije antes, que cuenten un montón lo que están haciendo, ¿no? Los aciertos, los errores, todo, ¿no? Porque la verdad que es un aprendizaje para todos. ¿Y Sí. van a contar algo ustedes de las novedades? Sí. Ah, bueno, porque eso Ajá. quiero escuchar, por eso estoy Vos acá. querés escuchar las novedades. Hoy estuvimos en una escuela de Uruguay que fue re interesante. Es una escuela que está en el medio de un bosque, literalmente está en el medio de un bosque. Mm. Bueno, quieren usar agentes de inteligencia artificial. Es como que, entonces, bueno, pero trabajan, como tienen lugares donde van y van trabajando y se conectan muy poco durante el día. O sea, hacen algunos trabajos conectados y después todo se hace en el exterior, ¿no? Súper interesante. Pero son propuestas que acá no se pueden llevar a cabo. Necesitas el campo. Bueno, no, porque nosotros tenemos unas políticas educativas muy estrictas Ah, todavía, ¿no? O sea, estos en Uruguay, entonces son mucho más flexibles. Pensá que ellos en Uruguay ya hace muchos años están también con el plan Ceibal, sí. entonces, que funcionan, también es mucho más chico, ¿no? Es mucho más fácil implementar ese tipo de proyectos allá. Sí. Esa también es otra realidad. Bueno, bien, se van sumando, así que bienvenidos a todos. Hola María Clara, ahí está Hola, Henry. Jenny. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Lindo verlos. Un montón de caras familiares hoy, así que un placer. Y ahí está Henry, Sí. el culpable de todo. Estamos en familia, no, la IA es la culpable. Échenle la culpa a la IA. No, no, no. Aparte, justo Ay, sabes están en la misma casa, Jennifer y Henry. Uy, no, que vivimos en la misma casa, parece mentira, mira. tal cual. Sí, Henry, me estaban comentando si vas a mostrar novedades hoy. Sí, los chicos, ahí Julio y Félix. Bueno, también yo, pero sí. Sí, sí, sí. Estamos viendo ahora cómo. Aprovecho para contarles rápidamente. O sea, nosotros, RBD llevó 2 años, 3 años de trabajo en la versión que está en línea hoy en día. El año pasado, fines del año pasado, la IA evolucionó en un nivel tan grande que la programación cambió para siempre. Ya siempre digo lo mismo, hasta pensar que hasta hace poco tiempo en educación se hablaba mucho de la necesidad de que los alumnos programen, porque programar iba a ser el analfabeto digital, que no iba a saber programar y demás. Bueno, hoy la IA desplazó todo eso. Lo que significa que en noviembre del año pasado, cuando los modelos evolucionaron tanto, dijimos, vamos a poder hacer un producto muy superador al que tenemos, pero tenemos que escribirlo de cero. Entonces empezamos todo de cero, todo un producto nuevo, con una expectativa superior. Y bueno, eso es lo que la semana que viene ya vamos a empezar con algunos colegios, con ustedes, de a poco a lanzar esa nueva versión y con una expectativa de poder escucharlos mucho más, de poder entender las necesidades y poder actuar más rápido, ¿no? Entonces, poder, si surgen necesidades y cosas, las incorporamos. Entonces, ahí la veo a Valeria, por ejemplo. Estuvimos ya viendo distintos requerimientos nuevos, el dashboard diferente para que los alumnos vean cómo van avanzando todos dentro del aula y que se vean en tiempo real. Es un feature, por ejemplo, nuevo y que surgió en pocos días y ya lo estamos incorporando. En el pasado eso era imposible de pensar que en ese tiempo se puedan implementar este tipo de cosas o que podamos escuchar y decir, queremos escuchar más que nunca esos feedbacks para incorporar funciones y mejoras. Pero ahora, bueno, ahora queremos sacar partido de todo eso y esperamos
ya progresivamente empezar con esta nueva versión en esta nueva etapa. De hecho, ¿están por ahí los chicos? A ver, no los veo. Bueno, Henry, ahí está. ¿cómo estamos? Ahí están los chicos. Todos. Así que bueno, si hay algo que les puedo asegurar es que se van a venir lindos momentos de las cosas que van a empezar a ocurrir en el aula. Lo que sí tenemos que hacer es dirigirlo muy bien, porque también la IA tiene sus desafíos para los alumnos, Jenny, ¿no? Ya sabemos, deuda cognitiva y todas estas cosas. Sí, sí. Pero bueno, con agentes eso funciona bastante mejor y todas las pruebas que ustedes también conocen mejor que nosotros también, porque lo usan todo el tiempo en el aula, ayuda mucho, ¿no? Pues seguimos hablando de inteligencia artificial cuando hay inteligencias artificiales, ¿no? Entonces eso también hay que entender mucho la diferencia. Tal vez ustedes pueden explicar mucho desde la práctica, cuál es la diferencia entre usar una inteligencia artificial o usar agentes de inteligencia artificial, donde el docente es el que realmente está controlando lo que está pasando en el aula, ¿no? Eso también me parece súper interesante para ir compartiéndolo. Bueno, esperemos unos minutitos más y ya podemos empezar. Hola, Marian. ¿Estás en el cole, Marian? ¿Te quedaste? Sí, me quedé acá porque acá estoy tranquila. Ahora. Hace una hora atrás, no. Ah, bueno, dos. pero a esta hora, Sí. ahora ya no queda nadie. Con los de limpieza estoy. Sí. Y tengo buena conectividad, qué sé yo. No me distraen, no me piden nada. Qué bueno. Igual la idea, esto se va a grabar para los que sepan antes que empecemos. Así también muchas personas me escribieron que, bueno, que quieren participar, que se anotaron, pero no pueden estar. Esto pasa mucho con lo que es este horario, ¿no? Hola, Marce, un placer que estés acá. Otra experta en inteligencia artificial que está hoy con nosotros acá y también de inglés. Así que la idea es también que nos den permiso los que nos van a grabar y mientras están hablando también, tal vez vamos a ir compartiendo también el webinar, ¿no? Con la gente que no puede estar presente. Esa también es parte de la idea de estos encuentros, es eso. Quizá dentro de un mes también vamos a tener un encuentro con otras escuelas también para que nos vayan a ir contando qué es lo que están haciendo y bueno, el que se quiera sumar obviamente es bienvenido. Vamos a estar hablando también con una docente de inglés, ¿no? Que lo está usando en inglés, sé que muchos de ustedes son específicamente de inglés. Bueno, empezamos, ¿les parece? Vamos. Así que lo dejo ahí que se está grabando, así que bueno, muchas gracias a todos por estar en el día de hoy. Esta es nuestra serie, la segunda serie de los webinars de RBDA y Rivadavia junto con el método de Dumaya. Y hoy tenemos unos docentes que yo, bueno, admiro mucho, también los quiero mucho, que están realmente innovando en el aula, que están yendo como más allá de lo tradicional. Tenemos dos escuelas que van a estar contándonos sus experiencias. Va a empezar el Colegio María de Guadalupe, que ahora se van a presentar las dos docentes que van a hablar sobre el proyecto que vienen implementando. Y también representando dos escuelas, ¿no? Mariana, Sí, Mariana Pons, que es el St. Gregory's y el Southern Cross, que Mariana fue una de las grandes pioneras ya hace mucho tiempo, entonces es como todo, cuando realmente innovamos empezamos un poquito de a poquito, vamos viendo, ¿no? Bueno, por dónde empezar. Bueno, Mariana ya se sumó ya a dos escuelas, entonces trabajando en 3 escuelas, los 3 están implementando en 3 escuelas. Entendemos y comprendemos que desde el lado del docente, ustedes lo van a explicar esto mucho mejor que yo, porque lo viven a diario, también esto involucra un cambio de mentalidad, ¿no? De enseñar distinto, ¿no? Y acá también puedo nombrar a nuestra querida Melina Furman, que dice ¿no? Aprender distinto, que me parece que esto realmente es lo que estamos intentando hacer, trabajando con agentes de inteligencia artificial que tienen una finalidad pedagógica muy clara dentro del aula. Así que bueno, Valeria, Rosalía, si ustedes se quieren presentar y nos quieren contar un poquito sobre cuál fue toda su trayectoria implementando agentes de inteligencia artificial y un método, también el método Maya en el aula. Gracias. Bueno, buenas tardes para todos, para todas. Yo soy Rosalía, soy la directora del nivel secundario del Colegio María Guadalupe. Bueno, yo estoy acá con Valeria Bugiano, que también es nuestra coordinadora, asesora, líder pedagógico que acompaña a los docentes. Y un poco esto que
decía Jen, nosotros también nos preguntamos, bueno, ¿cómo podemos enseñar mejor? ¿De qué manera podemos acompañar a nuestros docentes para que nuestros estudiantes aprendan cada día más, cada día mejor, y bueno, y lograr estos objetivos pedagógicos que nos planteamos, ¿no? Entonces, aparece, bueno, ahí el programa Paideia y el vínculo con RBD y el Maya, a poder pensar, bueno, cómo lo implementamos en la escuela. Somos una escuela que está en el barrio Las Tunas, en General Pacheco, y bueno, y cómo podíamos llevar el aprendizaje mediado o a través de la inteligencia artificial a nuestros estudiantes, y bueno, que podamos potenciar sus aprendizajes. Este fue como nuestro primer objetivo. Así que bueno, en principio, contarles un poquito cómo surge. Nosotros la primera pregunta que nos hicimos fue, bueno, ¿cómo lo incorporamos a nuestro programa, a nuestro plan, ¿no? Digamos, bueno, ¿cómo podemos empezar? ¿Qué primeros pasos podemos dar? Y ahí, bueno, con Jen y Henry empezamos a hacernos estas preguntas acerca de cuál es la mejor manera de implementarlo, y a partir de ahí, dentro mirando nuestras planificaciones, mirando el equipo docente, decidimos dar los primeros pasos en 2 cursos, en primer año y en sexto año, y también porque lo que nosotros buscábamos es dar un acompañamiento a los docentes, o sea, elegir docentes que tienen ciertas competencias, por un lado, en cuanto al dominio del contenido, dominio de clase, uso de tecnologías, y a la vez con ciertos contenidos que nosotros creíamos que podían enriquecerse a través de la implementación o el uso de inteligencia artificial. Así que, en principio, fue esta la decisión, después de mirar todo lo que tiene que ver con nuestro currículum, elegir 2 cursos, y así fue como que elegimos dentro de Ciencias Naturales de primer año y Geografía de sexto año para poder arrancar. Así que, bueno, estos fue la primera decisión que tomamos, y siempre me parece importante mencionar que fue dentro de una planificación. O sea, nosotros primero miramos la planificación de todo nuestro proyecto, vemos qué queremos que aprendan, y en base a eso fue que seleccionamos estos cursos para poder acompañar mejor y que sea una experiencia que nos permita un aprendizaje institucional, o sea, acerca de los docentes, que tenemos que mejorar, que tenemos que potenciar, a la vez también evaluar cómo vienen aprendiendo los estudiantes. Así que este fue el primer paso. No sé, ¿vale? Ahí sí, si querés. Hola, ¿cómo les va a todos? También podríamos agregar en el contexto de lo que viene diciendo Rosalía, que esto lo incorporamos dentro de un proyecto que lo venimos haciendo hace varios años, lo tenemos diseñado, es un proyecto interdisciplinario, y lo vamos modificando y actualizando cada año. Entonces es algo que lo tenemos, y son docentes que vienen trabajando desde entonces, lo tenemos como muy incorporado, y era un buen lugar donde ya teníamos mucho diseño, tanto para los chicos como nuestras propias cuadernillos, ¿no? Como los propios diseños de enseñanza y aprendizaje. Así que por eso esto en particular. Y bueno, en ese caso serían naturales, y para los de sexto año fue geografía. Y lo que venimos aprendiendo hasta ahora es en qué momento de estas planificaciones o de los proyectos concretamente del área poder aplicarlo, y venimos encontrando ciertos obstáculos en el sentido de poder adaptar el agente al perfil de nuestros estudiantes. Y acá tenemos un vínculo bastante cercano con Henry, Félix y todos ellos, que nos están ayudando a promptear en los módulos que diseñan los profesores. También fuimos aprendiendo a cortar lo que le pedíamos como para el desarrollo de las clases en cuanto a objetivos, como a poner más pequeño el módulo
como para poder ir probando y ganando confianza en la realización y en ponerlo a prueba con los chicos. Los chicos siempre estuvieron súper interesados y lo que más queremos destacar como profesores es que justamente es una inteligencia que está gestionada por el docente, porque hay una planificación y una adecuación a los estudiantes. Entonces, digamos, si la inteligencia vino para quedarse, si la inteligencia artificial vino para quedarse en las escuelas, creemos que ese es el perfil al cual tenemos que apostar y bueno, estamos aprendiendo en eso. Y Valeria, te puedo hacer una pregunta. ¿Cómo vos ves a los alumnos? ¿Cómo ellos se adaptaron? Porque me imagino que los alumnos ya usaban inteligencia artificial, ¿no? Y esto de una forma es muy diferente, porque acá tienen que seguir los objetivos que establece el docente. ¿Cómo reaccionaron los alumnos con respecto a esto? Sí, yo por un lado te diría que los de primero, por ahí la ingenua soy yo y no los chicos, no la usaban tanto. Entonces, pero sí es un gran desafío, hablamos a todos de inteligencia artificial y hoy todos queremos participar. Entonces, el entusiasmo era grande. Creo que en los más grandes que sí la usaban, que son, y que ellos, es donde por ahora encontramos un mayor rédito en la profundización de sus aprendizajes, estaban sumamente entusiasmados. Y a veces intentaban contestar a los agentes con el uso de otras inteligencias artificiales, ¿no? Bueno, y todos estos ajustes que estamos haciendo con Henry y los chicos permite trabajar con ellos el por qué se ve y el por qué no, de sus aprendizajes, por qué no vale la pena. Que eso también es otro nivel de importancia de lo que venimos trabajando, que nos permite trabajar mucho con ellos la concientización de sus aprendizajes. Sí, por ahí era también en este sentido romper, ¿no? Con algunas expectativas, que es que la inteligencia artificial les dé la respuesta. Entonces, esta parte de, bueno, de construir o de bueno, que es un espacio que los hace pensar y que ellos tienen que devolver aprendizajes, conocimientos, conceptos. Esta era la parte que por ahí que frustraba en algunos, en los inicios, ¿no? Como, bueno, no me dan la respuesta, y me hace pensar, o es muy difícil lo que me vuelve a preguntar. Entonces ahí también fue como regular esta interacción, esta iteración que tenga que ver con que, bueno, no está para decirte y solucionarte, sino que justamente te ayuda a pensar o a que vos aprendas mejor. Entonces esto sí fue un cambio en cuanto a o lo que ellos, o la expectativa que tenían sobre el uso de la inteligencia artificial. Y también fue un cambio en nuestras planificaciones, porque teníamos que ayudarlos a que no era el volcar cosas que tenían que saber, sino que tenían que aprender. Entonces era muy importante el diseño nuestro de los módulos. ¿Y ustedes sienten que aprendieron más? No sabría decirte eso, sí estamos hablando de las estrategias de enseñanza permanentemente. Entonces, de alguna manera, nuestro nivel de discusión es muy rico. ¿No les parece que hay como una duda de qué sería aprender? Porque memorizar podría ser visto como aprender, sacarse un 10 porque fui y recordé todo lo que tenía que recordar y pude reproducir en mis palabras cosas, pero sin estar ubicado. Este es un comentario medio personal, pero le tengo un poco de temor a la palabra aprender, porque obviamente aprender, siempre Jenny me lo dice, es algo mucho más amplio que rendir un examen y dar bien las respuestas. Pero yo creo que la apuesta grande es el poder estar ubicado y poder ayudar a los alumnos y a las alumnas a entender de qué se trata, de dónde están, a ser conscientes
de ese proceso. Yo recuerdo, por ejemplo, Valeria, hay algunas cosas de las aulas que para mí son icónicas, ¿no? La palabra evidencias. Recuerdo una de las clases, método científico, y la IA preguntando no sé qué de evidencias. Y que me decían, lo que pasa es que los chicos no saben bien qué es evidencias. El término. El término. Pero sin embargo, estaba descrito así en el contenido. Decía, es más, en el título del contenido. No en el título, en la descripción principal. Y seguramente en los manuales de estudio también. Porque a veces no nos damos cuenta que los contenidos son complejos. A mí me gusta mucho a veces ver los objetivos curriculares, mismo las NAP de Nación, son extremadamente sofisticados para un chico de 10 años, porque a veces lo son para mí. Entonces digo, para un chico de 10 años debe ser súper complejo. Y pasamos por alto que los alumnos y las chicas vean, les ponemos en el texto o estudien en un papel, en donde fuese, y la palabra evidencias pasa como si nada. Pero después cuando uno va al aula y entra con este tipo de herramientas, y la IA le pregunta y le dice la palabra evidencias, ahí aparece el, ay, no sé de qué me está hablando, porque no estoy entendiendo. Sin embargo, en el texto de estudio puede pasar desapercibido eso, porque la palabra evidencias está. Pero el alumno sigue leyendo y no sé qué, y se las rebusca y aprende a cómo aprobar. No necesariamente al estar ubicado y entender qué significa evidencias en método científico. Entonces, yo, perdona, a veces yo insisto mucho sobre este tema, porque a mí me gusta investigar mucho qué es lo que está pasando con la IA. La IA tiene dos razones de existir acá, en esta charla. Una es todo el potencial positivo que puede tener para educación. Cómo podemos usar a la IA para que nos ayude en el aula. Perfecto. Pero por el otro lado, el impacto que está teniendo para el futuro de los chicos, que ya no es un tema en el cual nosotros podamos hacer nada. Porque el día que ellos tengan 20 años, 25, estén trabajando, ahí la IA va a tener un impacto para ellos. Prepararlos significa que estén ubicados, que sepan qué es lo que quieren lograr. Y si no los preparamos para eso, van a ser esos los analfabetos del futuro. Los que no estén ubicados, no tengan pensamiento crítico, no sepan hacia dónde ir, no tengan capacidad de proyectar, etc. Entonces, perdón a veces de vuelta que insista mucho con esto, pero creo que es el punto más importante que tenemos que ver y puede ser muy silencioso. Si nosotros le damos el contenido, el chico va al examen, aprueba, perfecto, puede pasar silencioso que no entendía qué es la palabra evidencias, porque es un término complejo. Sin embargo, se lo estamos dando y le estamos pidiendo que lo dijera. Se evidencia cuando aparece la pregunta de la IA, diciendo no sé qué, evidencias. Y ahí se evidencia que hay que ver si puede conectar el alumno con los temas que le estamos proponiendo que toque. Entonces, ese punto a mí me gustó mucho ese día. Son cosas sencillas, pero me hacen ver que la palabra evidencias es compleja, pero está como núcleo de la descripción del contenido que está aprendiendo. Y bueno, y cómo después nosotros podemos ayudar a través de la IA para que la IA también oriente mejor a los alumnos. Entonces, cualquiera de estas cosas que ustedes vean, observen de estas dinámicas, a nosotros nos va a ayudar mucho. Así como ahora va a venir el dashboard para que en real time vean, a ver cómo van avanzando, porque, bueno, fue idea de ustedes, ¿no? Creer que cuando los chicos vean cómo van avanzando va a generar una motivación adicional para querer estar ahí. Y en los próximos días lo vamos a estar viendo. Bueno, cualquier otra cosa que tenga que ver con esto de cómo fomentar el pensamiento y cómo lograr esa evidencia de si se está conectando, si se está entendiendo, me parece que a nosotros nos va a ayudar todo, a la comunidad en general. Es el punto más crítico que tenemos que desarrollar hoy en día, ¿no? El pensamiento. Y, Sí, Valeria, quería agregar solamente una cosita que tiene que ver con esto, que por eso para Valeria y para mí es tan importante trabajar con los docentes, ¿no? Como que en esto hay una experiencia que tienen los estudiantes frente a este contenido, ¿no? O bueno, en este caso estaban viendo método científico. Entonces, ver qué queremos que la IA le devuelva y piensen y qué actividad o qué propuesta o qué módulo el docente va a diseñar, que se va a apoyar con otras actividades que va a hacer por fuera
que van a hacer experiencias y que van a mirar y van a observar y en esto van a registrar por ahí de manera de papel y lápiz, ¿no? Como que en esto es ver de qué manera nosotros vamos a complementar este proceso de aprendizaje en donde la IA es una herramienta que va a potenciar y que por ahí tal vez un estudiante quedó con una pregunta y otro con otra inquietud diferente, y acá es donde aparece la potencialidad que puede tomar diferentes inquietudes o por ahí conceptos que no quedaron del todo o que no se profundizaron, entonces ahí aparece, ¿no? Esta instancia individual, en donde hay un proceso de aprendizaje que la IA puede potenciar, mejorar, dar feedback. Y nosotros también, con Vale y el trabajo que se hace con el equipo docente, es, bueno, ver cómo hacemos para que justamente, ¿no? Bueno, apareció esta dificultad o vemos que la mayoría de los estudiantes no están comprendiendo particularmente este concepto o este contenido, entonces, ¿dónde más lo vamos a ver, ¿no? Y creo que es la parte más interesante que tiene y que nosotros la aprovechamos muchísimo de poder pensar, Henry, vos también decías, bueno, sí, hay un cambio, ¿no? De paradigma en esto bueno, ¿qué tipos de aprendizaje va a proponer la escuela? Me parece que en esto estamos todos en este debate, ¿no? ¿Qué queremos que aprendan? ¿Cómo? ¿Con qué nos queremos quedar de lo que veníamos haciendo? ¿Qué cosas tenemos que cambiar? Y creo que, bueno, que sí, estamos en medio de un cambio que lo tenemos que tomar y que lo tenemos que discutir y que tenemos que reflexionar. Y creo que acá nos trajo la posibilidad de poner en discusión, bueno, ¿cómo vamos a enseñar entonces? Digo, ¿no? Frente a todos estos cambios, ¿cómo vamos a enseñar y qué queremos que suceda en la escuela? Y creo que más allá de lo que pasa como en ese estudiante y, bueno, y la IA, a todos nos invitó, no sé si nos invitó, pero nos llevó a este debate y a esta reflexión que creo que la escuela tenía como medio pendiente de, bueno, listo, esto que vos decías, ¿no? Todos pasamos por una escuela, aprendimos de memoria, rendimos un examen, digo, todos hemos pasado con algunos docentes con los que por ahí logramos aprender más y otros que, bueno, pasábamos, ¿no? Me parece que acá estamos en un momento de discusión, de cambio, bueno, y de también en esto de pensar qué escuela queremos, cómo queremos que aprendan y acompañar al docente para hacerse estas preguntas, ¿no? Que ahí es donde creo que fue lo más rico de los intercambios que tienen los docentes con Vale, que está liderando todo esto, y bueno, y con ustedes, me pasó esto, y no sé si hubiese estado esa oportunidad si no nos hubiésemos encontrado con este desafío, ¿no? ¿Saben lo que es una evidencia? No saben. ¿Se encontraron con esto? Bueno, lo dábamos por sentado, o creíamos que lo habían entendido. Entonces, creo que eso fue también, potencia mucho la planificación, el pensar, ¿no? ¿Qué clases queremos? ¿Cómo? Con una parte muy positiva que creo que en esto, al menos en nuestros casos, se vio estudiantes como motivados en esto, haciéndose preguntas, como que sucedió algo. Justamente en una de las clases nosotros tenemos 2 cursos, o sea, 50 estudiantes trabajando en el aula digital, son chicos más grandes, son de sexto año, pero digo, hacía mucho que no veíamos esto de estudiantes, bueno, ¿no? Como que en esto también viendo cuánto aprendieron, cuántas, en este caso, evidencias, no del método científico, pero sino qué evidencias tengo de que estoy aprendiendo, ¿no? Yo con mi propio proceso. Creo que esto fue muy positivo en la experiencia que nosotros estamos llevando a cabo en la escuela, que creo que a veces, no, y en nivel secundario, no es tan simple y tan fácil que los docentes nos pongamos a discutir, ¿no? Y a pensar. O que reflexionemos sobre lo que estamos haciendo, que nos demos cuenta que hay cosas que tienen que cambiar, pero no sabemos cómo. Y acá sucede un diálogo o una discusión pedagógica, ¿no? Y creo que esto es algo que nosotros valoramos mucho y que los docentes que tenemos, la verdad que están comprometidos y sí, se sigue hablando en sala de profes lo que está pasando, lo llevamos una jornada y los docentes compartieron la experiencia, entonces otros docentes también empezaron a preguntar. Creo que esto es algo que al menos desde mi rol
destaco y valoro que discutamos sobre, bueno, cómo tenemos que enseñar, qué estrategias tenemos que implementar, qué queremos que aprendan. Me parece que al menos nos llevó esta experiencia a hacernos todo este tipo de preguntas. No, y Qué Ana, interesante. una sola cosa quiero agregar, que también es muy rico la evidencia en la propia clase del avance o no de los propios estudiantes. Es el contar con con 25 datos de cómo están yendo los chicos en ese momento, facilita o potencia la intervención del docente sumada a la de la gente. Contá, Valeria, qué es eso, porque tal vez la gente no conoce la herramienta. Perdón, 2 segundos, déjame terminar esta idea. Y también, yendo o haciendo esta distinción que decía Henry entre aprendizaje y te va dando un indicio de cómo van comprendiendo, qué significado están otorgando, que creo que eso es lo más rico que da la herramienta. ¿Qué me preguntas, Jennifer? No, justo, Valeria, que quería que cuentes, porque muchos tal vez acá los que están participando no saben cómo ven esos datos. Tal vez les puedes contar cómo se ven esos datos, a través de qué. Y hay un dashboard que sería como, no Un sé, panel de actividades. claro, donde vos podés ver por dónde el proceso que está siguiendo cada estudiante respecto de la planificación y los objetivos que vos le diste para trabajar. Entonces, eso lo podés ver en el momento, lo tenés y te va figurando y te va inclusive dando alertas de si no están trabajando, si están haciendo otra cosa, si tienen más dificultades. Uno puede sacar mucha información en ese momento y puede estar recorriendo y apoyando esos procesos. Y te hago una pregunta, Valeria, porque, bueno, conozco los docentes y la verdad es que es un equipazo. Docentes súper comprometidos. Yo creo que hay pocas cosas tan lindas y emocionantes. Cuando uno ve eso, siempre pienso en los chicos. ¿Dónde ves? O sea, es un ejemplo de colegio en donde lo que yo vi es que los docentes que participaron lo hicieron con mucho compromiso. Y quizás haya sido una muy buena selección del lado de ustedes, o tuvimos suerte, porque a veces es complejo eso. A veces es difícil el proceso de los docentes de adaptación para incorporar cambios, cambios de enfoque, ¿no? Sí, porque lleva una planificación extra que todavía tenemos que aprender. Es real eso. Y lleva tiempo, ¿viste? Cuando vos vas incurriendo en una nueva metodología o en distintas cosas, por más que tengas, por eso también me pareció muy acertada la elección de las directoras del grupo que lo estaba haciendo, donde ya tenían un marco muy establecido, muy conocido, es algo que vienen haciendo y que vienen modificando y perfeccionando año tras año. Entonces, ya contar con ese andamiaje, bueno, te facilita que tengas que ocuparte de otro nuevo andamiaje que hay que hacerlo hay que aprenderlo para que realmente sea un andamiaje para cada uno de los chicos. ¿Y qué recomendaciones darían a otras escuelas con respecto a esto, al tema de los docentes? Porque yo creo que lo que vi es un equipo muy comprometido, o sea, con docentes que todos comprometen un compromiso muy grande y también interés y motivación, o sea, todo junto. Bueno, ¿Te parece que, mira, te cierro la pregunta, el resto de los docentes pensás que estarían en la misma, o sea, o si estuvieran dando alguna recomendación al resto? Sí, o sea, ahí en principio nosotros también nos propusimos un objetivo inicial que tiene que ver qué capacidad de acompañamiento teníamos nosotras, ¿no? O sea, como que es decir, bueno, nosotros elegimos un grupo que también estamos acompañando, siguiendo, monitoreando, digo, esto también formó parte de una decisión que dijimos, bueno, vamos a empezar por acá. Elegimos docentes que en esto tienen mucho, o sea, tienen dominio de la materia.
esto también, y que también tienen cierta capacidad de riesgo, ¿no? De decir, bueno, quiero, y que también en esto son apasionados por la educación y que siempre están pensando, como decía Vale, se sumaron a un proyecto anterior, que ya tiene unos cuantos años, entonces también hay ciertas características de trabajar en equipo, de pensar en innovación educativa, y elegimos ciertas características. Y en cuanto al contenido, elegimos los dos extremos. Uno, que es un contenido que nosotros sabemos que como que era más fácil de implementar, porque era, por ahí en el de primer año, nosotros teníamos bastante conocimiento y podíamos medir esto, ¿no? Los aprendizajes, y el otro era un contenido más complejo, o sea, elegimos los dos extremos. Un contenido muy complejo que nos costaba mucho que los estudiantes se lo apropiaran y efectivamente les interesara. Entonces, el de sexto año lo elegimos por complejidad. Elegimos un contenido difícil o que nosotros no estábamos obteniendo los resultados que queríamos. Y en el caso de primer año, elegimos una propuesta que ya la teníamos incorporada y que queríamos ahí ver exactamente cómo funcionaba la IA y que podíamos complementarla con otro tipo de actividades. No sé si se entiende. O sea, elegimos por característica de docente, pero también elegimos en cuanto a la complejidad del contenido y la propuesta. Y ahí hicimos como estas dos variables, digamos, ¿no? Las unimos en estas dos selecciones que hicimos. Y si lo pensaran en extrapolar de manera masiva, ¿cómo se lo imaginan? Porque esa selección funcionó. Sí, o sea, y bueno, por eso es que ya empezamos en las jornadas a compartir. Entonces ya en esto empezamos a socializar lo que se está haciendo, y en esto son decisiones del equipo directivo. Digo, vamos haciendo pasos, ¿no? La idea es que el año que viene poder sumar otras materias, otros proyectos, y a la vez también podemos tener al menos estas dos experiencias. Podemos sumar materias que nos resultan complejas para los estudiantes y podemos sumar otras materias que las va a potenciar desde otro lugar, que tiene que ver con esto justamente, la inteligencia artificial enriqueciendo y produciendo contenido y como intercambio con otro tipo de propuestas. Por eso que en este caso hicimos una materia en donde tienen, experiencias de laboratorio y que tienen, registro, observación, tienen lectura de textos, y aparece la IA también como un complemento. Y en el otro caso ahora tenemos el desafío de cómo este contenido complejo lo llevamos a un proyecto, de campo. Entonces ahora estamos por hacer ese otro salto. Y sumar, dentro de este mismo criterio, sumar otras materias. Pero vamos paso a paso. Para el año que viene vamos a dar un salto de sumar otros, o ampliar el equipo. Y así de a poquito, ojalá algún día lleguemos a toda la escuela, pero no, nosotros lo que hacemos, tratamos de que sea también una planificación, nuestra gestión tiene que tener, tenemos dentro de la gestión pensar cómo lo vamos a ir incorporando a corto, mediano y largo plazo. Y también felicitaciones. Nuestra propia apropiación de la herramienta, ¿no? Que le vamos adecuando a nuestros chicos, digamos, en ese proceso, y después lo transferiremos a los otros grupos que se sumen o a los otros docentes. Claro. Espectacular. Bueno, un lujo escucharlas, ¿eh? Sé que se tienen que ir en un ratito, así que, bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta para hacerles, quieren saber más qué fue lo que implementaron, les damos unos minutitos ahora, de los restos de los que están participando. ¿Alguna pregunta? No, bueno, si no, si quieren quedar un ratito más, me parece que ahora es un espacio para que tal vez Félix y Julio nos muestren un poco alguna actualización de la herramienta, y después no se vayan, que viene Mariana, que nos va a también comentar cómo está usando agentes de inteligencia artificial en el aula. Así que, bueno, muchas gracias. Muy interesante, gracias. Gracias. Bueno, Jenny, ahí me escuchan bien, ¿cierto? Sí. Bueno, les comparto, esto es un poco de lo que tenemos en la versión 2 de la aplicación, en lo que estamos trabajando. La idea es, sumar una serie de features que hemos visto a través de la experiencia que
que hemos tenido en el aula, temas de accesibilidad, respuesta de la gente, feedback. Entonces, bueno, nada. Una de las cosas que consideramos más importantes tiene que ver con el tema de la separación o la especificación de la institución. Entonces, acá estoy como un docente y en todo esto tenemos como el espacio de trabajo que todo está dentro de la institución. Si bien en la versión que tenemos productiva ahorita, tú puedes crear varias instituciones, entonces eso trajo como un proceso quizás que se prestaba para confusiones, ¿no? Entonces acá nosotros creamos este concepto de workspace o espacio de trabajo donde ya estás dentro de la institución, del colegio. Y dentro de ella, bueno, puedes tener las aulas, los módulos, y otra de las cosas que agregamos también tiene que ver con la separación. Se pueden crear tanto módulos como actividades por separado. Eso en ese sentido. Por ejemplo, acá, bueno, como un docente, no tengo nada creado. Esto es más o menos parecido al mismo flujo que ya tenemos. Especifico. Por ejemplo, otro tema que agregamos acá es la sugerencia de actividades, pero que con un anclaje más hacia la aplicación en la vida real. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hablar de la fotosíntesis y sugiero ideas, la gente me va a dar una lista de actividades, por ejemplo acá, que estén relacionadas con la vida real, pero enfocadas en la audiencia, quién va dirigido. Bien, por ejemplo, charla con un jardinero virtual, entonces el alumno interactúa con un personaje que es un jardinero virtual, le cuenta sobre el proceso de fotosíntesis. Pero ¿cuál es el anclaje acá real con esta actividad? Bueno, la experiencia del alumno cuidando unas plantas de su casa y el proceso de cómo crecen al recibir la luz. Esto es un enfoque un poco más sobre lo que venimos trabajando, en el cual, bueno, acompañado con Edumaya, con toda la experiencia que hemos venido teniendo, sentimos que puede traer mejores resultados. Henry y Jenny, bueno, ahí supongo yo que... Amplía, si querés, un poquito la fuente. Sí, como decía Félix, es importante que el alumno pueda conectar con experiencias que comprenda. Y que no sea un contenido que, por ejemplo, en método científico le aparezcan palabras que le pueden resultar difíciles y no tienen un anclaje con la vida real. Es lindo ver cuando los alumnos levantan la mano para opinar en el aula o en los círculos de aprendizaje, cuando tienen conexión con algo que pueden entender. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es tratando de dar orientación para conectar cualquiera de estas actividades con la vida real. Y que después el agente también lo conecte desde esa perspectiva. Método científico, por ejemplo, que es el ejemplo que estábamos hablando antes, debería dar como una actividad diciendo qué es la ciencia o dónde veo la ciencia en mi día a día. ¿Para qué? Para conectar con algo que el alumno pueda primero entender y después, a partir de ahí, opinar, poder fundamentalmente opinar y pensar y anclar con algo que entienda. Hay un cambio grande de motivación en ese sentido. Y lo que hemos visto es que hay muchas actividades y módulos, haciendo repasos de los módulos que se implementan en las aulas, muchas veces siguen siendo anclados al contenido puro. Entonces, por ejemplo, método científico, todos los temas relacionados con método científico, y está faltando algo que pueda haber un anclaje con la vida real. Entonces, este paso tiene que ver con eso. Tenés poco tiempo, Félix, y hay varias cosas para mostrar. Bien, sí. Sí, Otra de está las Mariana, perdón, me desconecté, me desconectaron. Así que tenemos 5 minutos más, Félix, ¿puede ser? Sí, yo iría al grano, Félix, andá a mostrar si querés los temas centrales. Sí. Bueno, otra de las cosas que es importante, acá voy a cambiar de usuario. Me perdí aquí un momento. Una de las cosas claves que tenemos también es el tema de la personalización. Entonces acá yo estoy dentro del aula y agregamos un concepto el cual tiene que ver con las notas de apoyo. Las notas de apoyo son información del alumno sobre el aula.
que va a lo largo de todas las actividades y de los módulos. Entonces esto, por ejemplo, si permite que se explique un caso, puede ser que algún alumno necesite que se le expliquen que aprenda más fácil con analogías, o que tenga alguna dificultad, por ejemplo, dislexia, donde las respuestas sean un poco más cortas. Entonces, esa personalización por aula, esa especificación, perdón, por alumno en el aula, se puede hacer ahora desde acá. Eso es uno de los puntos claves que tenemos allí. ¿Sí? Soy yo. ¿Se me escucha a mí allí? Sí, hablo. Hola. ¿Se escucha? No, justo quería comentar que eso que está diciendo Félix, una de las profesoras que habló hace un rato comentó que en la versión actual, eso en parte era una de las complejidades que ellos habían visto un poco. El hecho de que la gente respondía igual a todos los alumnos. Y esto aquí permite una personalización que hace que el aprendizaje se pueda explotar mucho más. Pues solo se comenta. Bueno, perfecto. Continuamos acá. Esta es una de las vistas que tenemos del dashboard de los chicos dentro de la actividad. Aquí hay varios alumnos en progreso. Y otro punto clave que tiene que ver con la personalización es la intervención en vivo. Estos son instrucciones que el docente le puede dar a la gente para que la gente en la conversación con los chicos pueda agregar a sus respuestas. Por ejemplo, si el docente quiere que lo oriente de alguna manera en específico dentro de la actividad, lo puede hacer aquí a través de estas instrucciones. Es algo que muchos docentes sienten que ha sido muy útil o necesario. Entonces, una manera de hacerlo no sería de manera presencial, sino aquí a través de la gente, para que quede como todo ese flujo de la conversación orientada por el docente con el chico. Más cosas que tenemos acá, bueno, el tema de las rúbricas. El tema de las rúbricas hay una evaluación, se me fue el término, un ponderaje sobre el desarrollo de los chicos sobre cada objetivo. El tema de las evidencias, que bueno, ¿qué evidencias hay de que el chico desarrolló alguna habilidad? Por ejemplo, pensamiento crítico. Bueno, a lo largo de la conversación, no sé, por ejemplo, Jenny demostró evidencia de razonamiento, de pensamiento crítico con esta respuesta. Entonces el docente puede ver ese desarrollo o ese desenvolvimiento del chico acá. Hace lo mismo con las alertas, que ya era un concepto que teníamos en la versión anterior. Y creo que, perdón, acá interrumpo un segundo para los que no conocen como la plataforma, entender que si ustedes usan cualquier inteligencia artificial como ChatGPT, Gemini, etcétera, ustedes no pueden ver en tiempo real la conversación de los alumnos. Acá la gran ventaja, lo que recién Félix mostró, vos podés ver en tiempo real la conversación, y esa conversación está guiada siempre con el objetivo de aprendizaje que vos estableciste como docente. Si se van de tema, ¿no? O ponen cualquier cosa, etcétera, te salta una alerta. Entonces vos podés ver en tiempo real toda la conversación que va teniendo un alumno. ¿Se me escucha a mí si hablo? Yo creo que quizás está bueno que vayas al formulario, quizás está bueno que vayas un momento al formulario de actividades y así se ve bien el tema de la rúbrica, porque lo mencionas allí, pero está limpio. Creo que los otros dos puntos que faltan es la personalización de la home, esto por supuesto, y bueno, y explicar que ahora las actividades se pueden configurar bien con la rúbrica. Bien, este otro punto que surgió a través de la experiencia, por ejemplo, con María de Guadalupe, que es, bueno, un tablero donde los docentes y los chicos puedan ver el progreso real en la actividad. Entonces acá tenemos varios alumnos con diferentes estados, si ya entró, si está participando, cuántos objetivos lleva cumplidos. Entonces es algo que se puede configurar y puedes tener como una vista rápida del progreso de los chicos dentro de la actividad en vivo. Ese es otro tema. Lo otro que estaba diciendo Julio es acá en la creación de la actividad. Perdón, un segundito. Claro. Acá, el tema de las rúbricas. Aquí voy a generar las rúbricas sobre estos objetivos. Entonces, aquí es como la definición de con qué rúbrica se evalúa cada objetivo. Entonces,
es una vista donde tú puedes, junto con la IA, puedes poner tu impronta, ¿no? Puedes poner la ponderación, cuál es la rúbrica en específica que se aplica a cada objetivo. Esto es algo que, bueno, es lo que en la otra vista que estaba mostrando, esto es lo que alimenta todo eso. Entonces, en el proceso de la conversación, bueno, si el estudiante identifica y explicará las posibles consecuencias del calentamiento global en su comunidad, bueno, ¿cómo fue su desarrollo en lo largo de la actividad? Si tuvo un inicial, en desarrollo, logrado, destacado. Y esto es súper importante porque precisamente otro cambio que hay con respecto a la versión anterior es que ahora los agentes en las actividades tienen la capacidad de detectar el cumplimiento de estos objetivos a través de la inclusión de la rúbrica. Entonces ellos mismos, esto se conecta con el tema de las evidencias, identifican cuando el alumno participa, cuando logra el objetivo y le muestran esas evidencias al profesor para que el profesor simplemente valide, digamos, que efectivamente el criterio de la gente fue correcto, si quiere hacer algún ajuste, y sobre eso se cierra la actividad. Pero ya hay una evaluación concreta hecha. Muy Correcto. bueno, chicos. La verdad que un avance muy grande. Bueno, sé que hay muchas más para mostrar, pero tenemos a Mariana y nos queda muy poco tiempo, así que si quieren Sí, saber una más, sola cosa me que- imagino que les hacen. Ujú. Una sola cosa más, Jenny, para terminar de complementar esto, y no lo muestro, es que, por ejemplo, el feedback del alumno cuando participa tiene un feedback más claro sobre cómo es el avance de los objetivos. O sea, por ejemplo, si tengo 3 objetivos y voy respondiendo, participando como alumno, voy viendo si logré alcanzar un objetivo, si lo consolidé. Ese es un feedback que nos ha marcado mucho y bueno, que ahora lo tenemos en esta versión, lo estamos trabajando. Muy bueno. Bueno, felicitaciones, chicos. Bueno, Mariana, estamos ansiosos por escucharte. Mariana Ahora no nos me va a gusta lo mostrar, que voy a mostrar. ¿viste? Justo. Bueno, Mariana, a ver, contanos. Igual, yo aclaro, voy compartiendo que, ahí va, minutito, que me voy acá, pongo presentar, ahí va. Y nosotros, bueno, ya el dashboard era muy útil, pues se notaba, por ahí no era tan clara la información como la muestra ahora, pero mostraba un montón de data con respecto a los objetivos cumplidos o no. No en una rúbrica, no tan claro, no tan específico, pero te daba un reporte de lo que interactuaba el chico bastante completo. Y esto es más ágil la mirada, me parece. Bueno, acá yo estoy mostrando, bueno, no sé si llegó gente nueva como yo soy Mariana Pons, coordino tecnología en el Colegio Southern Cross y en el San Gregory's de Palermo. Y integramos el tema del uso de inteligencia artificial y con una, ¿cómo se llama? Una plataforma especialmente dedicada a educación, con un agente educativo, que esto nos da otras certezas para trabajar, que esta propuesta también es de nivel primario, que todavía está prohibido que los chicos interactúen con cualquier inteligencia artificial. La arquitectura pedagógica es el camino del experto, que se podría usar con inteligencia artificial o sin, pero yo lo sumé en unas instancias y bueno, ahora se los voy compartiendo. Cuando yo tengo que proponer una actividad, siempre tengo como hilo conductor para cada proyecto diseñar una arquitectura pedagógica que potencie el pensamiento y las habilidades de los alumnos, sea con inteligencia artificial o sin. Digamos que nosotros como docentes tenemos que tender a todo esto, que es la preocupación que recién comentaban, y la excusa que encontramos fue un proyecto que me trajeron los maestras que me dijeron que tenían que ver presidencias históricas argentinas y era explorar el pasado con la mirada hacia el futuro. Bueno, en base a esto armamos un proyecto que llevó 6 encuentros y para integrar la inteligencia artificial pensamos en la seguridad de nuestros alumnos. Por eso el agente educativo que usamos nos dio esa posibilidad de sumar al proyecto esto. Entonces, potenciamos las habilidades en un lugar seguro porque habilitamos toda la parte conversacional que se va profundizando, ¿no? De la primera vez
de conversación del chico con el agente va a salir un experto en esto, pero nosotros, que ya hace rato que venimos implementando, vemos el crecimiento. El otro día justamente una profesora me decía que ve el crecimiento de cómo interactúan con el agente, los chicos, cómo se van acostumbrando a conversar. Bueno, esto es agregado, ¿no? Y nosotros usamos las presidencias históricas, tenían que ver, de Mitre, Avellaneda y Sarmiento. Para esto, diseñamos 3 módulos, uno para cada presidente. Y a su vez, en cada módulo teníamos 3 actividades. Una era la del contenido, otra la de conversar con el personaje y una final de multiple choice como un básico, porque siempre la cuestión que tenemos que tener un registro del producto final de lo que aprendió, nos ayudaba a tener como un básico comprendido, que siempre en la educación argentina todavía se necesita ese registro, no alcanza solamente el proceso a veces. Entonces, nosotros lo pusimos así. Y armamos el tema del rompecabezas. Dividimos al grupo, eran 55 chicos, en 3 grandes grupos. Y cada grupo se dedicaba a una presidencia. Entonces, cada uno iba a ser experto en una presidencia. Y ahí, entonces les dimos en la entrada a Rivadavia, hicimos toda la parte, digamos, de armado de la estructura para poder trabajar. Y el primer paso, ellos estaban re emocionados con esto, fue un trabajo individual y autónomo, pero bueno, esto de individual autónomo por lo que vemos acá de una nena interactuando con la computadora, pero ya no es individual, porque está interactuando con un colaborador que es el agente de inteligencia artificial. Ella está leyendo, si no entiende algo le pregunta, contesta las preguntas, y ella va armando todo un trabajo que no es lo mismo que leer un libro y contestar preguntitas, digamos. Es otra interacción que está teniendo. Entonces, esto de individual ya no es tan individual, ¿no? Lo que sí es autónomo, porque acá ellos nos preguntaban cosas, no, preguntarle a la gente, nosotros derivábamos. Y acá hicimos una cosita extra, que Henry, yo ya te comenté, no les dejábamos interactuar libremente 20.000 interacciones. Decíamos, tienen un voucher para 3 interacciones y tienen que ser muy valiosas, aprovechenlas. Después íbamos viendo cómo iba interactuando y le agregábamos más, pero dándole valor a esa interacción, porque si no, los chicos con el tema de la inteligencia artificial piensan que pueden hacer cualquier cosa y se le agarra una motivación y preguntan pavadas o contestan preguntas monosílabas. Entonces, para jerarquizar esta interacción en un comienzo, sobre todo, nosotros hicimos así y nos fue bastante bien. Porque nos venían serios. Mirá, yo ya hice 2 o 3 preguntas, estuve contestando y necesito seguir trabajando. Bueno, y esto nos dio una pauta de cómo acompaña en la diversidad, porque el que tenía más ganas de seguir profundizando sobre el presidente que le había tocado, podía seguir haciéndolo, y el que por ahí no le interesaba tanto, llegaba a un básico de 3 interacciones, ¿no? Pero es como que ya atendía la diversidad de curiosidad y de ganas de aprender de cada niño. Después vino, con este trabajo les entregamos una bitácora a cada uno donde tomaban nota. Desde el principio cada uno tenía el nombre de su presidente y un lugar para tomar notas. Se sentían re importantes con todo lo que hicimos. Como que jerarquizamos esto y ellos eran, la verdad que se vivía un clima de felicidad con ciertas cositas que generamos. Jerarquizábamos la situación de aprendizaje. Yo no sé, fue muy linda experiencia esta. Y después hicimos parejas, de cada uno contaba, ahora se apaga el video. Pero miren qué clima divino. Contaba lo que había aprendido o cómo había interactuado con el agente, y entonces del mismo presidente, y entonces se compartían uno al otro. Esto fue muy importante porque no a todos les contesta lo mismo, no todos preguntaron lo mismo, la interacción fue diferente y pudieron comparar en parejas y completaban su cuadernito. Esto acá terminó el primer día, ¿no? Nosotros todos los momentos los indicamos con tiempo.
Siempre había un 20 minutos, íbamos considerando los tiempos que tenían asignados a cada tarea. Después seguimos. Mariana, perdón, que te interrumpa un segundito porque me pareció fascinante lo que mostraste recién. Sí, Mariana, vos ya estás trabajando con la herramienta y ya con el método también. Esto que claro. mostraste recién es el método donde parte de lo que también estamos trabajando con Henry es cómo nosotros vamos de lo individual, lo personal, lo autónomo a lo colectivo, donde el alumno tiene que desarrollar las competencias. Y mostraste claramente cómo el alumno se empodera él mismo con el conocimiento del otro. Y eso nos parece, lo llamamos nosotros en el método el círculo de aprendizaje. Me parece que es algo fundamental, que imagino que fue una experiencia muy rica. Nosotros cuando lo vimos en acción en varias escuelas, la verdad que con Henry siempre nos encantó esa parte. No, nosotros es como que esta forma de trabajo es la que yo trato de llevar adelante con el agente o sin el agente, ¿no? Siempre está la participación en parejas, es como que todo eso hace que todos interactúen. Y lo lindo acá, también en el trabajo directo con el agente en el primero, es que todos estaban interactuando, porque si vos estabas hablando sobre Mitre, yo no tengo la capacidad de saber que todos me están escuchando con la misma atención. Si yo hago esas intervenciones ahora en parejas, ahora en forma individual con el agente, todo esto de esta movilización al chico lo mantiene atento, aunque le cueste. Y siempre participan todos, porque además eso, ¿no? Que todos puedan compartir con un otro lo que aprendió, me parece como que es muy importante, porque si no siempre son los mismos que levantan la mano. Y después, grupitos de 4, hicimos mapitas conceptuales. Cada uno elegía cómo lo representaba, lo que había aprendido. Ahí estaba lo colaborativo ya en pleno, porque tenían que elegir quién escribía, cómo lo expresaban, qué ideas iban a poner de cada presidente. Esto llegó, más o menos, esto fue un encuentro, y armaron todos estos trabajos. Pero lo lindo es ver cómo la dinámica, creo que acá está la foto, bueno, acá hay un poquito, era todo el tiempo así, y conversando, ¿no? Pongamos esto, lo otro, un interés muy lindo, la verdad. Nos quedamos recontentos con esta experiencia. Ya están surgiendo nuevas ahora. Esta es una que yo registré a fin del año pasado. Y después vino este día, la conversación entre expertos. Para este día también lo jerarquizamos, chicos. El que es experto en Sarmiento, venga con todos sus apuntes, pudiendo hablar de Sarmiento. Y entonces le dimos, no es como lo del experto, no, es un día importante. Y ese día se agruparon cada 3 presidentes. Y todos contaban, cada uno contaba, los otros 2 con escucha activa de su compañero, y podía tomar nota, y los 3 conversaron. Esto es muy importante porque además de practicar la escucha activa, poder contar toda esta cuestión de la oralidad, de poder expresar lo que aprendieron y que el compañero le pueda hacer una pregunta y comparar con el otro presidente, bueno, se daban situaciones de aprendizaje muy valiosas y como ven, no están los 3 profundizando de la misma manera los 3 presidentes, ¿no? Ahora viene Mitre, ahora Avellaneda, ahora Sarmiento, como que puede ser hasta aburrida la propuesta. Acá fue una dinámica que estaban todos muy expectantes. Y terminó ese día con una conversación con un presidente que no tenía que ser del que eras experto, podías elegir uno de los otros 2. Después voy a mostrar lo del dashboard. Acá terminó el día del experto, ¿no? Perdón, esta conversación fue con el agente. Está acá con el agente, por eso puse la imagen. Por eso, perfecto. Muy bueno. Acá con el agente, de vuelta, que es individual, pero con el colaborador agente, que ya lo tenemos que contar como colaborador de la inteligencia artificial en cualquiera de sus formas. Y ahora, ¿sabes qué ahora se llama Bernie, no? Ah, sí. Bueno, me tienen que Ahora es contar. Bernie. Bueno, muy bien. Y bueno, después de esto, otro día hicimos una destreza de pensamiento, también se dividieron en cada uno de un presidente, y acá hicieron en qué se parecen y en qué se diferencian, y esta parte no la compartimos, la hicieron en grupo. Lo que sí compartimos, cuáles fueron las conclusiones finales que ellos tenían, porque a mí lo que me importaba, a todos los profesores, era lo que llegaban a pensar al final de todo este recorrido, ¿no? Y bueno, ahí
es un trabajo arduo. Esa conceptualización final es una ejercitación que hay que hacer muy, muy importante y que cuesta un montón. Y compartimos nada más en grupitos primero cuáles eran las conclusiones y después anotamos en el pizarrón, porque algunas se repetían. Aparte decimos, bueno, si alguien puso la misma conclusión, no la diga, que la diga quién tiene que compartirla que no es igual. Entonces tienen que estar atentos para no repetir, ¿no? Y después llegó el día final de los finales, que votaron y argumentaron por quién votaron. Armamos un simulacro. Bueno, hicimos las boletas. Acá votaban, ahí teníamos que tenían que decir el nombre y el apellido y le entregaban la boleta y había una urna. Qué bueno. Y acá, cuando contábamos los votos. Ahora acá creo que llegan a ver la cantidad de chicos. Pero no se ven dos, éramos 55. Ganó Sarmiento, les cuento. Bien. Y lo bueno de todo Por esto, marketing, me parece. Ganó Sarmiento por marketing para mí. sí, para quedar bien con todo lo que estábamos ahí trabajando. Y resulta que lo interesante de todo esto fue que al final, una de las conclusiones para mí más valiosas, que yo dije, bueno, ya está, todo esto valió la pena con esto que pensaban, decían que las presidencias, ¿por qué había hecho cada uno, no? Y ellos contaban que cada presidente pudo hacer lo que hizo porque hubo uno anterior que se ocupó de otras cosas. Como que Ay, esto qué es bien. un recorrido que permitió a cada uno desarrollar ciertas, porque alguno había hecho más caminos, otro más del comercio, otro de la educación, y entonces que cada uno se dedicó gracias a que otro se había dedicado a otros temas. Y eso me pareció como una cuestión cívica muy valiosa que se lleven los chicos, ¿no? Más allá de que existieron los 3 presidentes y más o menos a qué se dedicó cada uno. Y acá les muestro al final el dashboard, donde acá están, que se muestra, a ver, acá veo, como la cantidad de interacciones, algunos tienen 0 porque no todos participaron en todos lados, y cuando hay llamaditas de atención de que tengo que ir a ver qué está pasando, que este chico no está prestando atención, o qué pasó, o algunos hacen preguntas inadecuadas, todos quieren saber sobre Messi, por eso nosotros limitamos la cantidad de interacciones, siempre ellos de inteligencia artificial quieren preguntar sobre lo que les gusta, como que entrar en el modo de que esto tiene un montón de objetivos que ya están planificados para que la conversación vaya hacia esos lugares y mejorar todos los objetivos que ponemos. Ya vamos poniendo en la parte avanzada también más detalles, porque todo esto también nosotros vamos aprendiendo cómo modelar mejor el agente, ¿no? Claro. Y bueno, ya les cuento, una profesora, Sandra, que trabajó el año pasado con 4º grado y que está en 1er año, me dice que le mejoró un montón el tema de cómo interactúan con el agente, la conversación, que al principio era un desastre, viste, todos monosílabos, no contestaban nada, querían hacer lo que ellos querían. No, ya van yendo hacia un lugar, porque claro, ellos inteligencia artificial piensan hacer lo que quieran, está muy ligado a eso, ¿no? A que está llevado para un lugar de aprendizaje, ¿no? Eso yo creo que es lo más valioso de todo, de entender, que forzar a que vaya para el lugar donde el docente necesita que vaya y no para donde el alumno quiere ir. Sí, pero con interés, porque si no, ¿viste? Claro, a mí me deja sin palabras primero, porque la verdad es que yo obviamente sabía de este programa del año pasado, pero la verdad es que verlo así es una cosa impecable, fabulosa. Y casi como que sería lindo mostrárselo al mundo entero para decirles a los docentes, cuando piensen si la IA les va a sacar el trabajo, Sí. podrías decir, Mariana, todo el trabajo que les debe haber llevado a llevar adelante todo esto. Y Nos llevó mucho trabajo, pero la verdad que éramos 3. Después fluyó, porque lo que pasa es que había una arquitectura pedagógica muy interesante, que creo que ahí está el tema, que esto que vos decías, Jennifer, en cuanto a Edumaya, que creo que es lo que ayuda a la dinámica grupal, ayuda a la dinámica de todos los chicos,
que cuando están entretenidos no se dedican tanto a ofenderse y a hacer cosas que vos no querés que sucedan en tus aulas. ¿Entendés? Yo creo que es muy importante cómo se arman los proyectos para que todo fluya. Creo que ayuda un montón a la dinámica áulica que sea linda. Y aparte me parece fundamental lo que vos hiciste, que bueno, desarrollar la competencia de la oralidad en los alumnos, que es algo que ya sé que tarda más tiempo en el aula, que no tenemos mucho tiempo, pero en este nuevo mundo que viene, nosotros también, muchas veces lo que discutimos con Henry, el contenido ya no es tan importante. Los alumnos lo van a aprender al contenido, usando agentes de IA es mucho más fácil. Entonces vos nos mostraste como desde el inicio, ¿no? Desde la planificación, y vos muy claramente lo dijiste, yo esto lo puedo hacer sin IA, pero yo creo que fue muy interesante el Claro. momento que cada alumno se sentó a compartir. ¿Qué aprendí yo sobre Sarmiento? Si todos nosotros empezamos a chatear y a hacerle preguntas diferentes a Sarmiento, esa conversación se pone súper rica. Se genera una discusión, ¿no? Más que una conversación. No, Claro. yo aprendí, yo le pregunté esto, yo le pregunté lo otro. Y perdón, hay una imagen también que a mí me gusta mucho, que vos la compartiste, que muchos colegios están haciendo lo mismo. Trabajan con la computadora, con agentes de IA, pero vemos que al lado está el cuaderno de clase, donde ahí están anotando, el alumno está anotando qué es lo que está aprendiendo, y está interactuando con un agente de inteligencia artificial. Eso es claramente cómo el alumno va bajando la personalización. Y me parece eso fundamental, ¿no? Me parece este proceso porque que ahora estamos con demasiada tecnología. Sí. Esto, lo que vos nos mostraste no es todo lo contrario, creo que estamos enseñándoles a entender bien cómo trabajar en forma correcta con una inteligencia artificial, la importancia de hacer preguntas, ¿no? No cualquier pregunta, cómo lograr el objetivo de aprendizaje, y lo más importante, cómo pensar y cómo desarrollar las habilidades que necesitan. Y bueno, esto de que se comparten parejas hace que todos puedan hablar y tengan que hablar, porque uno de los temas estos de que cuando vos haces una dinámica grupal, siempre participan los mismos, cuesta un montón convocar a todos, que todos piensen. Entonces esto de tenerlos, bueno, en parejas comparten esto. Bueno, después me dicen lo otro. Y esta dinámica, la verdad, que hace que todos estén, no te digo que vas a lograr el 100%, pero lográs mucha más presencia de los chicos, ¿no? Activa. Claro. Sí, yo creo que ¿Alguna pregunta que tenga alguien más que esté acá, que le quiera hacer a Mariana? Porque María Clara dice maravilloso, dinámico. Ahora María Clara, me imagino la van a querer implementar. No hay problema, obvio. Bueno, y después todo es práctica, ¿no? Como docentes, poner los objetivos adecuados, armar todo esto, se aprende haciendo, digamos. Sí, No, la felicitaciones, verdad que Mariana. incluso, hermoso el trabajo. Bueno, muchas gracias. No, sí, sí, realmente. Bueno, hicimos todo el pasaje, ¿no? Acá María Clara tiene una pregunta. No, no tengo una pregunta. Realmente quería felicitarlas porque es un trabajo maravilloso. Evidentemente, Mariana tiene un buen equipo de trabajo, súper creativo y donde pueden opinar y trabajar en conjunto. Lo habían hablado también con las otras docentes que también estaban antes. A veces no es fácil conseguir un equipo que trabaje y que tiren todos para el mismo lado. Así que felicitaciones, porque la verdad que sacamos un montón de ideas. Recién hablábamos justamente con Silvana de esto, que bueno, que sería buenísimo poder implementarlo. Nosotros estamos en un centro de idiomas, donde vienen los chicos 2 veces por semana o 1 hora y pico, pero estaría interesante. Sí, súper enriquecedor, maravilloso. Gracias. Más que nada, ustedes pueden ver cómo va preguntando el alumno en otro idioma. Me parece súper enriquecedor, Sí. ¿no? Y cómo ustedes lo pueden ir apoyando. Aparte, también tienen la parte oral. O sea, también puede trabajar una de las actividades, es la parte oral. Entonces, eso también para idiomas me parece fundamental. Bueno, y los que se quieran sumar en los próximos, con Jenny hablamos mucho de poder armar un espacio para compartir. Creo que hay un proceso de cambio pedagógico muy grande. Lo que dijiste, Mariana, yo lo escucho mucho. Me encanta cuando en algunas conversaciones con docentes pregunto cómo te fue y me dicen, no tuvimos conectividad o no había computadoras ese día, pero igual implementamos todo el método y lo seguimos adelante de esa forma, porque la verdad es que en realidad el cambio profundo, el inicial, es pedagógico,
Y después la IA puede ayudar mucho, ayuda mucho que una gente, esto de que todos los alumnos están trabajando, poder ver qué es lo que están haciendo, que tengan un empoderamiento, que tengan una impronta, que puedan, lo que decíamos antes, el docente uno solo con 25 se queda sin fuerza. Estos agentes tienen que ser como el codocente que los ayude, que los empodere más, pero lo que está claro, y creo que se evidencia muy clarito con lo que presentaste, Mariana, es el docente no solamente no va a perder ningún trabajo con la IA, sino que va a ser cada vez más relevante. Y bueno, hay que sacarle provecho a todo lo bueno que puede traer estas nuevas tecnologías, ¿no? Bueno, nuevamente felicitaciones, gracias a todos los que se sumaron. Después pueden tener, también esto está grabado, así que lo van a estar disponible si ustedes quieren. Y bueno, dentro de muy poco ya van a tener la nueva versión también para que la puedan, ¿no? Conocer más en detalle. Y bueno, acá estamos para transformar la educación, ¿no? Para que nos encantaría que dentro de muy poco ustedes mismos sean los que estén presentando y mostrando una experiencia muy similar a la que acaba de mostrar Mariana. Así que bueno, felicitaciones nuevamente, Mariana. Y nos vemos en el próximo webinar, que es a principios de julio, para los que quieran sumarse. Y muchas gracias a todos. Muchas gracias, gracias por estar acá. Gracias.